Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Hoy, martes 5 de noviembre, un día muy esperado a nivel mundial. Y es que obviamente todos los ojos están centrados en Estados Unidos. Hoy, el pueblo norteamericano decide quién va a ser su nuevo o nueva presidenta, Kamala Harris o Donald Trump. Bajo mucha tensión, ha sido una contienda bastante violenta, vamos a decir, porque han habido muchos ataques fuertes. Recordemos todos los tropiezos. Trump la tenía segura, y hay que decirlo, y se confió mientras estuvo en esa contienda con Joe Biden. Pero luego del desastre que sucedió, pues Biden renuncia y entra Kamala, y la ha tenido bastante complicada. No se sabe en estos momentos quién va a ser el presidente o presidenta de los Estados Unidos. Pero hay mucha expectativa, y es el tema que vamos a abordar hoy, porque es interesante no solamente analizar todo el proceso democrático, sino que también el impacto que va a tener en nuestro país, y especialmente en el sector migrante. Esto es lo más importante, y justamente es el tema que vamos a abordar en Diálogo de Impacto. Tenemos como invitados aquí en estudio al abogado Germán Leicelar, y también tenemos vía Zoom a nuestro corresponsal de la Red de Noticias Albavisión en Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo, especialista en temas migratorios, que es el tema realmente central en esta contienda y vital para los hondureños. Recuerde que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto estamos conectados en vivo a través de la radio oficial de las noticias del Grupo BTV, La Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela, Ceiba, y 95.1 en Choluteca. Así que usted no tiene ninguna excusa para estar debidamente informado con todos nuestros equipos. También a lo interno hay un poco de caos, pero ya las quejas en el Seguro Social continúa dando problemas. Justamente esta mañana la presidenta ha ordenado que ha suspendido a toda la junta interventora que estaba en esta institución, y han designado como presidenta a la actual ministra Carla Paredes. Lo que no se sabe es si va a estar con los dos sombreros o solamente va a estar con uno. Eso lo veremos durante nuestros noticieros. Pero veamos un resumen de las principales noticias ocurridas hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. En Estados Unidos ha acabado en casi todo el país la posibilidad de votar de forma anticipada. La participación ha sido muy alta, incluso en estados como Florida, donde fueron millones las personas que ya votaron, y según analistas, el voto latino podría ser crucial en estas elecciones. Después de cumplirse 2 semanas sin sesiones en el Congreso Nacional, la oposición insiste en que la falta de votos y la agenda estarían incidiendo en que la directiva no convoque al Pleno, mientras el oficialismo asegura que la otra semana regresarán al hemiciclo legislativo. En San Pedro Sula, la sala de dengue que había sido habilitada en el hospital Mario Catarino Rivas cerró ante el significativo descenso de los casos. La epidemia ocasionó la muerte de al menos 64 personas en dicho centro hospitalario. La producción de leche cerrará el año 2024 con una caída del 10%, según han manifestado la Cámara Hondureña de la Leche. Además, preocupa a los ganaderos el rumor sobre posibles importaciones de carne desde Nicaragua. Los pacientes por quemaduras provocadas por pólvora resurgen como todos los años, y los médicos exhortan a los padres a estar más alerta de los hijos, ya que los daños pueden ser permanentes y deja secuelas imborrables. Lamentablemente ya se registró el primer niño ingresado, producto de quemadura de pólvora en la capital. tiene
Estados Unidos decide hoy quién será su nuevo presidente, Donald Trump o Kamala Harris. Bajo mucha expectativa a nivel mundial, relaciones con Pekín, el futuro político de la OTAN, la crisis en el Medio Oriente y el problema migratorio. Menciono 4 que son los puntos torales, aparte de sus problemas económicos a lo interno. Pero la expectativa a nivel mundial, porque recordemos, Estados Unidos es la primera potencia del mundo y se mantiene como tal. Y mantiene mucho control en muchos países, especialmente en América Latina. Ha sido una contienda bastante complicada, pero es un proceso, están en un proceso. Y la situación es que hay un empate técnico con lo que hablan los expertos, entonces nadie puede decir, pero hay algo interesante. En Estados Unidos no gana el que tiene más votos, sino que el que tiene el control del Consejo Electoral. Y eso es lo que vamos a analizar un poco justamente hoy aquí en este programa. Tenemos como invitado al abogado Germán Leicelar aquí en estudio y tenemos a Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California, que él es el corresponsal de la red de noticias Alba Visión, experto en temas migratorios, para que nos hable cómo está el ambiente electoral justamente cuando ya se han abierto las urnas en varios estados. Recordemos que por los cambios de horario, Estados Unidos es un país tan grande que son diferentes horarios, entonces por eso cambia. Pero si vemos un poco, vamos a ver Kamala Harris. Kamala Harris, pues, justamente ella tiene 60 años y podría asumir como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Ya hizo historia cuando se convirtió en la primera vicepresidenta de Estados Unidos y la primera mujer negra y de raíces asiáticas en el cargo. Para que vean ustedes, ella tiene un ramalazo de hindú. Donald Trump es un fuerte contendiente, pues Donald Trump, 78 años, de ser figura mediática de la televisión y magnate inmobiliario, fue el primer presidente de Estados Unidos sin experiencia política. Si gana las elecciones, sería apenas el segundo presidente en la historia de ese país en gobernar durante 2 periodos no consecutivos. Para que vean el nivel de peso que tenemos en esta contienda. Antes de iniciar con nuestros invitados, vamos a ver esta nota de nuestros compañeros de nuestra cadena aliada también La Voz de América, que nos hace una introducción con la periodista Sofía Pisani, que nos habla de un resumen realmente de cómo es la expectativa que hay justamente cuando en unos estados ya se han abierto las urnas, mientras en otros están esperando ese gran momento. Vamos contigo, Sofía. Llegó el esperado martes 5 de noviembre y Estados Unidos inicia la trascendental jornada de escoger al 47º presidente de la nación. Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, son quienes aspiran llegar a la oficina oval. Uno de los dos debe conseguir como mínimo 270 votos del colegio electoral de un total de 538 para conquistar la presidencia. Una contienda que ha estado muy reñida en las últimas semanas, que de acuerdo con las recientes encuestas muestra un empate entre los dos candidatos. La vicepresidenta Kamala Harris y todo su equipo de partido seguirán el proceso de conteo de votos aquí en la Universidad Howard de Washington, D.C., mientras que el expresidente Donald Trump y los miembros de su campaña estarán en el Centro Nacional de Convenciones de West Palm Beach, Florida. Hasta el lunes, 77 millones de estadounidenses habían participado en la votación temprana. Aproximadamente 244 millones de ciudadanos estadounidenses están habilitados para votar. La contienda ha estado centrada en los 7 estados llamados pendulares, que históricamente no han tenido una definición partidista para decidir, y en los que en total están en disputa 78 votos electorales, distribuidos entre Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Arizona, Wisconsin y Pensilvania. También hoy se decide por la mayoría absoluta de ambas cámaras en el Congreso. Están en contienda en su totalidad los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de 100 del Senado. Actualmente la Cámara Baja está liderada por los republicanos y la Cámara del Senado con una ligera mayoría por los demócratas. Además,
11 estados deciden gobernadores para los próximos 4 años. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias a Sofía Pisani y ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero Ernesto Cornejo hasta Los Ángeles, California, nuestro corresponsal de la red de noticias Albavisión. Ernesto está pues en Los Ángeles en estos momentos en vivo. También nos acompaña el abogado Germán Lecera. Ernesto, ¿cuál es el ambiente que se vive? Vemos que todavía es de madrugada en Los Ángeles. Buenos días, Emma, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta Honduras. En efecto, cuando son las 5 de la mañana con 12 minutos acá en la costa oeste, ya se afinan ya los últimos detalles, el gran día para conocer quién será el nuevo inquilino que ocupará la Casa Blanca para los próximos años. Se va a definir este día. Como ya lo adelantabas, en alguna de las costas de acá de los Estados Unidos, por ejemplo en Washington, Nueva York, en punto de las 7 de la mañana se abrieron los centros de votación y se espera que a lo largo de este día puedan llegar muy nutrida la población, sobre todo ejercer el sufragio aquellos que no lo han hecho. Cabe recordar que un punto importante, las votaciones anticipadas se dieron a lo largo de más de 17 días en algunos estados. Acá en California se cerró a las 0 horas de este pasado lunes y de acuerdo al margen más de 80 millones de ciudadanos aptos para poder ejercer su voto lo hicieron de manera anticipada. Cabe recalcar que también se hizo a través del envío de voto vía correo postal, que este mismo será contabilizado al cierre de esta jornada electoral de este 5 de noviembre. Un punto importante que cabe resaltar en medio de esta situación es que a lo largo de esta campaña se ha venido hablando mucho del tema de la migración irregular. Lo que sucede en Centroamérica, países de tránsito como México, donde de acuerdo a lo que ha mencionado el candidato republicano Donald Trump, se tiene una retórica bastante compleja para poderle hacer frente a esta situación de la migración irregular en la frontera sur, con cierres incluso de fronteras. También volver nuevamente el título 42, específicamente con las deportaciones de manera rápida hasta los países de origen, el restablecimiento de algunos programas como Quédate en México, donde manda a todos los migrantes que puedan establecerse en este lugar. Ya lo hemos visto en años anteriores, como esta situación ha complicado el panorama migratorio. Sumado a esto, también vemos en temas económicos que ha sido muy desafiante. En las últimas horas hablaba de que podría llegar a aumentar hasta el 25% de los aranceles a México, una situación bastante compleja y un temor también para los inversionistas, no solo en esta nación, sino que también en algunos países del mundo que prácticamente están teniendo estos acuerdos. Sabemos que Trump ha sido una figura muy emblemática y sobre todo también muy polémica, donde ha estado envuelto en diferentes acusaciones que lo han llevado incluso a las cortes de acá de los Estados Unidos y a enfrentar también la justicia. Uno de los únicos presidentes en hacerle frente a este tipo de procedimientos judiciales. Pero también vemos la otra cara, Kamala Harris, donde en las encuestas tiene un margen hoy en día en la cual las mujeres le estarían dando su voto de confianza, y principalmente ella ha hablado de políticas para poder continuar, como por ejemplo en el establecimiento de más acciones y programas para la comunidad inmigrante, buscar principalmente para los que se encuentren ya acá en los Estados Unidos, caminos y vías para una legalización de cada uno de ellos, pero sobre todo habla también del temor que se pueda llegar a tener si el expresidente Trump vuelve nuevamente al poder. Una situación de un estire y encoge que se han tenido en los últimos meses y principalmente de los debates presidenciales, donde el último pues daba una leve ventaja a la demócrata Kamala Harris. Algunos el día de ayer, por ejemplo, Trump hizo su cierre en Michigan, estados claves también, como por ejemplo en Pensilvania, donde se tuvo recorridos. Todavía la población latina no sabe a quién darle su voto. Lo que sí está claro que
cerca del 38 millones de personas hispanas aptas para poder ejercer el voto, que significaría un 14.7% aproximadamente de la población que se encuentra acá en los Estados Unidos ya también ha podido emitir parte de su voto. Quedará de esperar qué es lo que sucede en las próximas horas. Acá en la ciudad de Los Ángeles, más de 500 puntos, Emma y amigos televidentes, se establecieron adicionales a los que se tenían en un inicio, que eran 120. Vamos a llevarles todo un informe detallado en las próximas horas y lo que está sucediendo en este día tan decisivo en la política estadounidense. Sí. Ernesto, hay algo que yo escuchaba a varios analistas y decían de que el tema migrante siempre van a tener que tomar una decisión, gane quien gane. O sea, Kamala Harris tiene que tomar una decisión sobre el tema migrante porque está afectando realmente todo el entorno socioeconómico político de Estados Unidos. Igual Donald Trump, que ha sido tajante, ¿verdad? Donald Trump ha tenido su postura que los va a deportar a todos. Pero sí, al final ambos tienen que tomar decisiones en el tema migratorio, y eso es lo que realmente existe mucho temor en la comunidad migrante en Los Ángeles. En efecto, Emma, sabemos que esta es una de las ciudades santuarios. Históricamente se les ha protegido sus derechos. Incluso el expresidente Trump ha mencionado que si llega al poder eliminaría estos tipos de beneficios y lugares que hay en algunas partes de los Estados Unidos. Como tú ya lo mencionabas, las dos personas que van en esta contienda electoral camino ya pues a convertirse ya sea presidenta o presidente de los Estados Unidos, deberá de tomar acciones en cuanto a la política migratoria y a las que también se deben de trabajar en los países que son prácticamente los que están expulsando a sus ciudadanos y que están buscando este camino, alivios como por ejemplo de inversión en los países que conforman el Triángulo Norte. Ha mencionado Kamala Harris que continuarán ampliándose. Por su parte, el expresidente Trump ha dicho no se van a tener, vamos a recortar programas, no están siendo de beneficio, más bien se está teniendo un gasto adicional a lo que nosotros acá verdaderamente se debe de trabajar en cuanto a las acciones en los Estados Unidos. Son mensajes bastante desafiantes y sobre todo de mucha preocupación en medio de esta contienda electoral de este día tan decisivo. En Chiapas, en México, ahora han iniciado una caravana migrante que busca recorrer parte del norte de México y llegar hasta la frontera sur por el mismo miedo que se pueda llegar a tener en las próximas horas. Estas personas migrantes que vienen conformadas caravanas de centroamericanos y también suramericanos y algunos, estaríamos hablando asiáticos también, que se unen a estas nutridas movilización de personas que vienen en busca del sueño americano, pues está complicando aún más este tema. Sí, Ernesto, solamente una última consulta. ¿A qué hora cierran las urnas electorales y a qué hora ya se podría tener ya una tendencia del resultado? Por ejemplo, te puedo hablar, Emma, de acá de California, se abre a las 7 de la mañana, estaríamos diciendo que casi 1 hora y media se estarían teniendo estos centros de votación y se cerraría en punto de las 7 de la noche. Acá en California, en otras costas, pues se va a hacer aún más antes por el cambio de horario que se ha tenido desde este pasado fin de semana. Cerca de la medianoche se pueden ir conociendo principalmente la intención de votos de aquellos que han llegado a los centros de votación habilitados y también los votos anticipados que ya se han tenido desde hace algunos días. Quedará a esperar ya el día de mañana, ya se va a tener un panorama un poco más claro de toda esta intención de voto. Más de 150 millones de personas aptas para poder ejercer el sufragio. Será en las próximas horas muy decisivas para la política estadounidense y principalmente para programas muy en específico que se han dado. Les estaremos llevando todos los pormenores, análisis acá desde Los Ángeles, California, con encargados de la economía, la comunidad inmigrante, aquellos hispanos que ya pueden ejercer el voto, cuál va a ser o qué es lo que ellos esperarían principalmente de las nuevas autoridades. Temas muy importantes los estaremos tocando y se los vamos a estar presentando de primera mano a través de las diferentes emisiones. Muchísimas gracias, Ernesto Cornejo, por ese amplio reporte. Ernesto nos va a estar alimentando todos nuestros noticieros Impacto de lo que está ocurriendo paso a paso justamente en Los Ángeles, que hay una fuerte cantidad de migrantes, especialmente del Triángulo Norte. Gracias, Ernesto, por haber compartido con nosotros
y vamos a estar al pendiente con más contactos. Gracias. Saludos. Saludos, un abrazo. Ahora está aquí con nosotros justamente el abogado Germán Leicelar. Ya vimos dos aspectos de lo que está sucediendo allá. Claro. Y me encanta la pasividad, vemos... yo creo que nosotros los latinos somos más emotivos en el momento electoral, claro, pero sí existe mucha expectativa. Sí. Mucha expectativa. El mundo entero en estos momentos está observando. Unos con temor, otros con alegría, pero sí hay mucho suspenso a nivel mundial por las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué en esta ocasión, abogado? Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, es un placer. Y bueno, mire, con el respeto debido, porque digamos que no me gusta opinar sobre temas que no nos compete y es una elección de una potencia mundial, pero en relación a su pregunta, bueno, al final uno opina desde la perspectiva de lo que implica para nuestro país y es lo que está pasando con el mundo entero. No podemos desconocer que Estados Unidos, aunque tenga momentos de crisis y una serie de situaciones que han venido pasando a lo largo de los años, es una potencia mundial, todavía lo es, tiene un peso enorme en economía, en temas de migración, en temas de las economías de guerra, etcétera, de situaciones. Y adicionalmente, pues está en América, tiene los ojos puestos en países como los nuestros y definitivamente, crisis o no crisis de Estados Unidos, ha sido, digamos, el baluarte y el ejemplo de la democracia del mundo occidental, que de alguna manera ha venido evolucionando en direcciones complicadas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un voto que está compuesto de un montón de factores. Economía, temas de los movimientos sociales, los movimientos étnicos, la migración, que es un problema que necesitan controlar, pero que al final también ha construido un país a partir de migrantes. Entonces, todos estos elementos inciden en mover la elección en una dirección u otra. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho hace 6 meses que Kamala Harris iba a estar con oportunidades reales de ganar? Creo que es muy difícil, como bien usted señaló, decir quién va a ganar, porque creo que en este instante lo que va a definir es posiblemente el elemento de las encuestas, que es el margen de error, porque en este momento ninguna de las encuestas que yo había podido ver le daba votos ganadores a ninguno de los dos. Solo el margen de error se mantenía. Recién ayer vi una encuesta que le da un punto a ella, pero solo un punto, y que, como usted bien señaló, el sistema de Estados Unidos tiene votos electorales que están divididos en todos los estados y el número mágico es ganar 270 de esos votos. Y si hablamos del voto duro, cuando usted inicia la elección, lo que es el partido de Kamala Harris ya arranca la elección prácticamente con 226 votos electorales, con lo cual le falta poco para llegar a 70. Creo que los republicanos empiezan con aproximadamente 219, lo cual define que la elección se va a determinar en 5 o 7 estados muy particulares, que son los que van a concentrar esa división de 90 votos electorales, que son los que se van a dividir de alguna manera en una dirección u otra, con cosas tan eficaces como, por ejemplo, ¿qué afectó a Trump en estas encuestas de la última semana? No recuerdo el nombre del comediante, pero en uno de los rallies de Trump, este comediante se refirió a Puerto Rico de una manera despectiva, diciendo que era una isla llena de basura y que los latinos eran una serie de cosas. Entonces, eso polarizó completamente el tema del voto de los latinos y generó una crisis que lo hizo bajar. Pero, digamos, a lo largo de la elección del día de hoy podría darse cualquier evento que pudiera balancear eso en otra dirección, porque es un mercado electoral bastante complejo. Y ahí estamos viendo justamente los que están en gris son los que están en suspenso, y que mantienen en suspenso justamente la elección, que son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. Correcto. Y Pensilvania se centraron más en esta contienda porque es el que tiene más carga de votos electorales. Entonces, aventajaría Pensilvania. Sí. Creo que son 20. Si es correcto, 19 tiene 19. Pensilvania, sí. Entonces, aquí tenía... Sí.
Entonces 19 aquí estamos votos viendo electorales. 19-20, entonces aquí estamos viendo. Y justamente lo que usted explicaba, Kamala tiene 226, Donald Trump tiene 219, pero necesitan llegar a 270 porque son 538 votos. Es correcto. 538 votos, lo que marcaría que es el total del colegio electoral. Así es. Y esto es parte de la democracia. Es correcto. De Estados Unidos. Eso es lo que ellos, pero también es en juego la Cámara Baja y la Cámara de Representantes. Claro, al final la única parte importante de lo que usted acaba de mencionar es que si se diera el empate técnico que se ha mencionado, la decisión la tiene que tomar la Cámara de Representantes y el Congreso. Tienen que decidir cuál de los dos va a ser el presidente, porque no hay un elemento de una segunda, ¿verdad?, de un balotaje nuevo, etcétera. Entonces, lo importante es que, ¿por qué estamos aquí en este programa el día de hoy? Porque no son nuestras elecciones, pero son vitales para el mundo entero y obviamente tienen una incidencia directa en lo que va a implicar el destino de nuestro país en un montón de razones, por lo que ya se mencionó, temas migratorios, temas de comercio internacional. Sí. Tenemos que ver además cómo queda constituido el gobierno, porque recordemos que en Estados Unidos la democracia tiene una serie de pesos y contrapesos que maneja controles de no permitir un poder absoluto. Entonces a lo mejor se va a ganar la presidencia, pero tenemos Cámara de Representantes, tenemos Congreso, y entonces eso impide que por muy votado que sea un presidente, arrastre al país en una dirección, porque lo que nos tiene que quedar claro es que en Estados Unidos, a diferencia de países como los nuestros, la polarización no sirve para dividir y confrontar a la población, aunque ahora vemos mucha confrontación, pero normalmente lo que hace la polarización es eliminar la gente indecisa. Sí. Y entonces la gente, al ver una polarización, como por ejemplo Trump hizo tal cosa, no, yo voy a ir a votar porque no me gustó lo que hizo Trump. Entonces deciden ir a votar en lugar de no votar. Y eso es interesante, por ejemplo, lo que decía Ernesto, ¿verdad? Que hay mucho voto latino que está indeciso. Es correcto. Hay mucha indecisión también por el tipo de campaña que se dio, porque ha sido una campaña bastante violenta. Sí. Hubo mucha violencia electoral. Es correcto. Bastante violenta, ataques feroces, ¿verdad? O sea, una cosa, y hablamos de ambos bandos. Sí, sí, sí. Porque aquí no es que nosotros todos conocemos y ya hemos visto a Donald Trump. Claro. Sabemos que es una persona explosiva, mediática, él lo hace por medir, o sea, y la sociedad con Elon Musk, pues le vino a inyectar sí. Un dinamismo, porque como sea, un hombre que maneja muy bien la parte mediática también, ¿verdad? Ha sido su área. Es interesante porque, como dice el abogado, o sea, hay un gran porcentaje de votantes estadounidenses que están a la expectativa que no se sabe si van a ir a votar. Es correcto. Y eso es lo que tiene en vilo a todo el sistema en Estados Unidos. Y hay un tema bastante importante que creo que muchos no han valorado. Fíjense que no sé exactamente, pero creo que el porcentaje de mujeres votantes en Estados Unidos es bastante superior al de hombres. Y los ataques que ha tenido Trump hacia mujeres y el hecho de que Kamala sea mujer puede jugar un rol importante a la hora de que las mujeres digan, este tipo no lo vamos a dejar llegar, porque como le decía, cada estrato de votos, ya sea por etnia, por género, porque tenemos situaciones económicas, porque tenemos situaciones de industria, porque somos de, qué sé yo, de la fabricación de algún producto, o tenemos naranjas, o tenemos maíz, todos esos escenarios, porque hay mucha unidad de criterios en los distintos grupos, todo eso tiene una incidencia en el movimiento del voto. Y recordemos, como bien usted lo señaló, para los que nos están viendo, no va a ganar el que tenga más votos de los votantes directamente, sino que esos votos van a ir a distribuirse a todos los estados. En esos 538 votos que usted mencionó, el número mágico son 270 votos electorales que se distribuyen a lo largo de todos los estados, pero en estos 7 estados que ya usted mencionó está la decisión final. ¿Por qué? Porque ya dijimos, parten con 226 votos versus 219, así que la lucha cerrado, está cerrado, así está es. cerrado, o sea, en estos momentos está cerrado. Así es.
6 votos electorales es poquísimo. Exactamente, no es ventaja, no es seguridad. Y por eso es que en los cierres de campaña las visitas fueron intensas. Miren, esta gente ayer lunes estuvieron en una actividad increíble. Vamos a tener que ir a pausa, pero vean ustedes también los diferentes escenarios. Aquí en Honduras existe mucha expectativa, mucha expectativa. No solamente en la parte de gobierno, sino que en la parte migratoria, porque recordemos algo, las remesas familiares son los que sostienen esta economía. Los que mantienen a muchas familias en el país. Sin embargo, cada uno mantiene posturas, y lo que nos decía Ernesto, y a mí me llamó mucho la atención, estaba escuchando en un análisis en un medio internacional y decía, miren, los migrantes no se alegren, ambos van a tomar medidas, ambos, porque el problema migratorio se ha salido de control en Estados Unidos. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando con el abogado Germán Leicelar justamente sobre las elecciones en Estados Unidos. Y este tema de quién le conviene a Honduras es un tema de que nos debe de interesar, porque tiene una incidencia directa sobre nuestro país. Porque cada uno tiene su política, tiene sus líneas de trabajo, lo conversábamos un poquito. El mundo está en vilo, por ejemplo, la economía, porque las relaciones con Pekín tienen un cambio. Las relaciones con Rusia tienen un cambio. La OTAN tiene, porque la OTAN también es otro tema, y esto implica la seguridad a nivel mundial. El conflicto en Medio Oriente también va a tener una incidencia. El tema migratorio también va a tener una incidencia. Pero lo que sí tenemos que tener claro, yo creo que usted coincide conmigo, y lo que escuchaba de este analista internacional que decía, gane Donald Trump, gane Kamala Harris, van a tomar acciones sobre la migración irregular. No sobre la migración normal, no tiene problema. La migración legal, porque también los países han fallado en generar empleo y contener ese movimiento migratorio. Y yo creo que ahorita quien también debe estar muy preocupado, Venezuela. Sí. Porque Venezuela se ha convertido en el mayor exportador de migrantes. Sí. Esa famosa banda, el Tren de Aragua, que está tratando de sustituir a las maras pandillas, los grupos organizados de allá. Claro. Y ha generado un conflicto. Venezuela también es un tema, Cuba no tanto, siento yo que es más Venezuela. Claro. Sí, mire, yo creo que lo que usted menciona lo podemos resumir en esto. Mientras Latinoamérica en general siga siendo un continente o parte del continente sin el desarrollo sostenible, sin el desarrollo social que se necesita, ese tema migratorio y ese tema de la carga social que implica para todo el continente va a seguir afectando a Estados Unidos. Y como usted lo decía, más allá de decir van a tomar decisiones en los temas migratorios, no, es que cualquiera de los dos que llegue a gobernar para lo que Estados Unidos requiera. Ese es el punto. Cuando nosotros vemos nuestros procesos electorales donde estamos acostumbrados a que el partido se va plegando a sus seguidores y a una serie de cosas, que lamentablemente no hemos desarrollado ahora una actitud gubernamental de desarrollo, en Estados Unidos eso funciona de manera muy distinta. Por supuesto que eso no implica ni que las cosas están perfectas, porque lo mencionábamos, el tema de la inflación en Estados Unidos es una cosa que está... Sí, porque nosotros estamos viendo la parte externa, pero no estamos analizando la parte interna, que es, aunque es un país diferente, pero la verdad es que la situación no es fácil. O sea, Estados Unidos tiene unos altos índices de inflación en estos momentos bastante grave, una economía bastante contraída. Sí, es que tenemos eso, lo que usted menciona es importantísimo. Lo interno es lo que va a dar un resultado electoral.
Y ese resultado electoral va a tener efectos hacia afuera en todos los ámbitos, en política internacional, en relaciones internacionales de todo tipo, ya sean comerciales, financieras, movimiento de personas, movimiento de empresas, etc. Entonces, esa es la parte que nosotros como hondureños tenemos que valorar. Para nosotros, ¿qué es esto como elección? Tema de políticas globales, tema de comercio internacional, diría yo economía, contextos políticos, cómo constituya el gobierno al final, qué políticas van a haber hacia la inversión en el exterior, qué va a pasar, van a terminar de construir el muro, van a deportar a las personas que no estén debidamente legalizadas dentro del país. Entonces, todos esos son los elementos que nosotros tenemos que valorar, no porque estemos a favor o en contra de uno u otro candidato, porque finalmente es la elección de los Estados Unidos. Pero como decíamos, finalmente es una potencia que tiene tantas incidencias en el mundo, no digamos en el mundo nuestro que está tan cerca del de ellos, que nosotros como hondureños deberíamos tener el criterio y la visión para empezar a analizar cuáles van a ser los efectos de cómo quede constituido el gobierno, de cuáles sean las tendencias en las situaciones migratorias, en las situaciones de las deportaciones, en las situaciones de las inversiones para el desarrollo, en todas esas cosas, porque al final, si nosotros, perdón, no pretendo entrar a la crítica interna, pero es inevitable, si seguimos teniendo un Congreso que sigue quedando a deber legislativamente porque no se está haciendo un trabajo de leyes, ¿qué va a pasar? Todos los efectos que se regulan a través de leyes, ya sean por temas económicos, por temas de inversiones, si vamos a estar o no en un CINAVI, si va a haber inversión, si va a haber crecimiento del sector maquila, si va a haber inversiones en nuevas fuentes de trabajo, todo eso tiene una incidencia nuestra de hacer el trabajo legislativo interno y mostrar la cara de un país seguro institucionalmente y con seguridad política, porque todas esas cosas van a afectar la manera en que Estados Unidos tome sus decisiones para todos esos elementos que estamos mencionando. Sí. Y es ahí donde tenemos como hondureños que valorar, no porque nosotros tengamos incidencia, pero sí para que sepamos cómo comportarnos de la mejor manera hacia esa situación como hondureños y como un país soberano. Sí, y esto yo creo que es la parte pues que nosotros debemos estar expectantes, ¿verdad? Porque aquí también lo que hablábamos, no es el hecho que hay un cambio de gobierno también, sino que también los gobiernos deben de mantener posturas. Así es. Posturas firmes, posturas, no es que van a pelearse con Estados Unidos, pero tampoco ser sumisos, ¿verdad? Es correcto. Sino que defender también los intereses. Mire, yo admiro mucho, por ejemplo, que con los tratados de libre comercio, Estados Unidos protege a sus productores. Así es. O sea, y yo creo que aquí el interés es lo que debe prevalecer. Así es. Mire qué interesante lo que usted menciona, porque hablamos de ser sumiso hacia Estados Unidos porque esa ha sido, digamos, la tendencia. Ajá. Pero ¿qué pasa con las nuevas relaciones que se han abierto? Pareciese que en una nueva tendencia nos estamos volviendo sumisos hacia otras potencias, ¿no? Como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia, y Estados Unidos tiene relaciones con ambas potencias, ¿va? Tanto sí, con Rusia como con Estados Unidos, y eso tiene una incidencia en todo ese comercio internacional. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir? Y me quedo con lo que usted dijo. ¿Cómo construimos como hondureños una posición de real soberanía, de real interés, de los intereses de los hondureños? Repito, legislando, comportándonos, creando situaciones de educación, creando situaciones de salud, capacitando a nuestras personas para poder insertarnos en ese concierto de las naciones, en el que decíamos hace un ratito, posiblemente Honduras es un pequeño camaroncito en medio de una oleada política de potencias tan grandes como las que hemos mencionado, pero eso no quiere decir que si siendo un camaroncito tenemos la inteligencia y las habilidades para poder sortear esos elementos, tomando las mejores decisiones dentro de la soberanía de nuestro territorio, podemos sacar el mejor provecho de todas estas situaciones. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito, porque parte de lo que nosotros estamos pidiendo es quién le conviene a Honduras que gane las elecciones de Donald Trump. Dice, si Kamala Harris, si gana Kamala Harris, el gobierno de Xiomara estará tranquila porque es más suave, pero con Donald Trump la situación cambiaría para Honduras, nos dice este televidente.
La ventaja si gana Kamala es que ya conoce la zona del Triángulo Norte y ya visitó nuestro país. Podríamos tener una buena relación política, nos dice este otro televidente. Donald Trump es malcriado y racista. Dice, ¿cómo una persona así puede gobernar una nación? Mire, eso lo van a decidir los norteamericanos. Sí, así es. Y nosotros, todo el mundo, nadie puede decir que, o sea, es cierto, él es una persona bastante controversial. Dice, no creo que ninguno de los dos favorezcan la verdad, dice, pero dentro de los malos, Harris es la que está mejorcito a los hondureños. Solo nos queda elegir bien nuestros mandatarios porque si no, seguiremos igual o hasta peor. Y verá qué interesante, porque es cierto, es lo que tenemos que ver nosotros. Así es. Vamos con el siguiente. Si gana Trump sería un caos político y económico con China, que es la nueva potencia económica. Entonces, veamos, y es bueno, porque las personas están justamente en este sentido pendientes. Claro. Porque tiene una incidencia. Y yo creo que hay algo que nuestra clase política, nuestra clase de gobernante debe de entender. La relación entre pueblo norteamericano, Estados Unidos y el pueblo hondureño está íntimamente ligada. Claro. Sí. Y por eso es que cada vez que hay un ataque hacia la embajadora, hacia el gobierno de Estados Unidos, le preocupa al hondureño. Claro. Y esas son cosas que debemos de tomar en consideración. Y ahí es donde viene realmente la astucia de los gobiernos en saber manejar ese tipo de relaciones. Claro. Me quedo con el mensaje largo que decían ahí, porque es eso. Creo que nuestra principal preocupación es cómo vamos a construir la Honduras que pueda lidiar con las consecuencias de esas situaciones. Al final, había un dicho, me acuerdo, africano, que decía que cuando los elefantes pelean, el pasto sufre, ¿no? Sí. Y posiblemente nosotros seamos pasto en medio de esta guerra de elefantes, pero al final, pasto o no, sufrimiento o no, tenemos un país, tenemos independencia, tenemos gobierno, tenemos elecciones, tenemos Estado, tenemos un territorio maravilloso. Así que más allá del peso que estas personas que están en esta elección el día de hoy puedan tener hacia las políticas de nuestro país, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué estamos haciendo con nuestro país para que cualquiera que sean las decisiones que ellos tomen, ya sea en temas migratorios, en temas de remesas, en tema de expulsar a personas que no estén legalmente asentadas dentro de los Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque al final, mire, deberíamos rescatar una frase como que aquellas que dice Honduras para los hondureños. ¿Sí? Finalmente los compatriotas que están allá, que han migrado de manera legal, siguen siendo hondureños y contribuyen a la economía del país. ¿Y qué pasa con los compatriotas que emigraron de manera irregular debido a las malas condiciones que le hemos dado nosotros dentro del país? Son compatriotas que o van a regresar o van a seguir allá. Entonces la pregunta verdadera es, ¿qué va a hacer Honduras acerca de esos hondureños? ¿Y cómo vamos a afrontar las decisiones que cualquiera de los dos que gane el día de hoy las elecciones en Estados Unidos tomen y que van a afectar a todos esos compatriotas y que va a afectar la estabilidad tanto política como económica de nuestro país? ¿Qué hacemos dentro del país para poder lidiar con esa problemática? Sí. Creo que esa es la reflexión. Y yo creo que eso es lo que debe reflexionar y también recordemos tener en cuenta que existe ese nexo, ¿verdad? Claro. Independientemente del resto de cosas, y ese nexo no está tan arraigado. O sea, sí. Son casi 2 millones de hondureños los que están en Estados Unidos. Claro. Antes era 1 millón, ahora es casi 2 millones. Es el departamento 19, se les dice, ¿verdad? Porque hay una cantidad enorme de hondureños y que retienen, son hondureños, son compatriotas y a veces los olvidan, excepto por el efecto económico que tienen, porque como usted lo señaló, las últimas estadísticas indican que prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto del país es remesas. Entonces, calcule los efectos que va a tener eso si viene una política que rompa con esa posibilidad de seguir teniendo ese ingreso. Es algo que debemos poner en la mesa definitivamente. Y justamente con nuestra cadena aliada, La Voz de América, también ya se abrieron los centros electorales en el estado de Virginia. Justamente desde Arlington, Virginia, Julia Riera, de La Voz de América, nos da más detalles de cómo está viviéndose el ambiente electoral justamente cuando ya se han abierto las urnas electorales.
Veamos. En este centro de votación de Virginia ya han abierto las puertas para que los ciudadanos puedan votar. Hasta este momento todo transcurre con normalidad y se espera que las urnas cierren a las 7 de la tarde, hora local. Según una encuesta reciente de la Universidad de Roanoke, Kamala Harris está por delante de Donald Trump en Virginia, con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Desde el año 2008, el Estado siempre ha favorecido a los candidatos demócratas. En las elecciones de 2020, Biden obtuvo un 54% de los votos del electorado frente a Donald Trump, que obtuvo un 44%. No obstante, el gobernador Glenn Youngkin es del Partido Republicano. Virginia cuenta con 13 votos del colegio electoral y aunque no es un estado clave en la contienda presidencial, expertos señalan que tendrá un papel destacado a la hora de configurar el balance de poderes en la Cámara de Representantes, porque en estos comicios los residentes de Virginia van a elegir a 11 escaños de la Cámara de Representantes. También van a escoger a uno de los 2 puestos que el Estado tiene en el Senado. Por otro lado, en las últimas semanas de la campaña, Virginia ha estado en el punto de mira, y es que recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al Estado inhabilitar a 1.600 votantes bajo sospechas de que no eran ciudadanos estadounidenses. Mientras el gobernador del estado, Glenn Youngkin, celebró esta decisión del máximo tribunal, algunas de las personas inhabilitadas dijeron que sí que eran ciudadanos de Estados Unidos y que, por tanto, tenían derecho de acudir a las urnas. Desde Arlington, Virginia, Julia Riera, Voz de América. Gracias a Julia Riera, y vean qué diferencia, ahora vemos tranquilidad. Les aseguro que aquí los carros con las banderas y todo, esos claro, diferentes ambientes, ¿verdad? El hecho de que voten anticipadamente, también eso calma un poco y también marca una tendencia, ¿verdad? Pero claro, en este caso está tan cerrada esta elección que nadie se atreve a dar un ganador. Claro. Y recordamos las elecciones de George Bush, cuando se tuvo que hacer recuento en la Florida, y se acuerda que fue por una mínima cantidad de votos que se ganó la presidencia. Sí, eso podría pasar perfectamente en esta ocasión. O sea, la votación está tan cerrada que podría haber conflicto en lo que son los votos electorales de determinado estado y que se tenga que recurrir a un recuento o a una decisión incluso de las autoridades correspondientes acerca de lo que está pasando, porque realmente está cerradísima la elección. Nadie se puede atrever a decir hasta que termine el conteo, que por cierto, entiendo yo que mañana mismo ya se podrían tener resultados porque solo se tienen que verificar algunas cosas. Entiendo que ya votaron aproximadamente 80 millones de personas de más o menos 240 millones de personas que están habilitadas para votar. Y el proceso de hoy es bien interesante, es bastante sencillo. Cada persona llega con su colegio electoral que le manda un comprobante, llegan, lo verifican en una lista, se ingresan en un sistema, le dan un ticket electrónico con el cual va a ingresar su voto y ya en ese momento sale solo para que se certifique que ese proceso se cerró plenamente y casi que ese proceso va automáticamente tirando cada conteo. Pero por supuesto no se hace oficial hasta el momento en que se cierra el proceso de votación. Exactamente. Entonces es interesante la forma. Exactamente. Y vemos ahí, por ejemplo, el sistema electrónico que funciona. Así es. Y ellos sí tienen un híbrido porque también está el voto por correo. Por correo electrónico, sí. Entonces, esto para que vean realmente cómo ellos le dan facilidades a los ciudadanos, pero también se están tomando otro tipo de decisiones. Están también tomando la decisión del aborto. Y no sé qué claro, otro tipo de... Hay otra decisión que es una cuarta urna, pues podemos decirlo, una segunda urna, porque ahí solo hay una. Entonces, esto es interesante porque ellos aprovechan este proceso electoral para que el pueblo norteamericano se exprese y tome decisiones. Claro.
que no solamente se las deja a la clase política. Es importante lo que usted decía de la tranquilidad que se ve en el ambiente. Al final es una cultura distinta, ¿verdad? Nosotros somos más entradores, más emotivos, más intensos, etcétera. Como dicen ahora, la palabra de moda. Más intensos. Pero bueno, es un tema cultural y deseemos que al momento de que empiecen los resultados no vayan a haber conflictos, porque recordemos que en las últimas ocasiones ya hubo conflictos electorales en Estados Unidos, lo cual lamentamos, esperemos que no sea el caso de hoy, pero en una elección tan cerrada la posibilidad existe, porque cuando empiecen a salir resultados, si la gente de alguna manera se siente afectada porque ven una pequeña tendencia, hombre, si tiene usted una balanza tan al medio, es difícil tomar una determinación, ¿no? Y eso pues puede generar algún tipo de reacciones en la gente que esperemos no vayan a tener ninguna consecuencia negativa. Sí. Y esperemos pues que haya resultado rápido, porque como le digo, está tan cerrado que pueden haber impugnaciones, o sea, no es que ya para mañana o sea, lo ideal sería que ya para mañana tengamos ya un nuevo presidente electo en Estados Unidos, pero yo no creo, porque está tan cerrado, van a impugnar, y son los recursos legales que tienen las democracias. Para mañana lo que vamos a tener son resultados preliminares, pero no una declaratoria final de quién ganó. Y ahí es donde va a empezar el tema del maneje de todo eso, porque al final hablamos de los 538 votos electorales que vamos a ver cómo se dividen, ¿verdad? Ya sabemos que hay 226 casi garantizados y 219 cada garantizados. El asunto es cómo se van a distribuir los demás que llevan a los 270 que cada uno de los candidatos necesita para ganar. Sí. Ahí está el chiste. Sí, pues ni modo, gran expectativa a desvelarnos por Donald Trump y Kamala Harris. Así es. Seguirlo. Muchísimas gracias, abogado. Ha sido un placer, Emma. Un saludo pues a toda la audiencia y reiteramos, nuestra visión como hondureños es eso. ¿Qué vamos a construir nosotros alrededor de esas cosas? Porque no es que esto decide qué hacemos o qué no hacemos nosotros, no. Esto nos da escenarios en los cuales nosotros como hondureños tenemos que tomar las mejores decisiones. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Germán Leicelar, también a nuestro compañero Ernesto Cornejo de la red de noticias Albavisión, corresponsal en Los Ángeles, también a Julia Riera y a Sofía Pisane de La Voz de América, que nos estarán dando detalle a detalle de lo que está ocurriendo justamente en esta votación en los Estados Unidos. Que tiene incidencia, que tenemos que estar expectantes, tenemos que estar expectantes. Pero lo más importante es que nosotros como hondureños tomemos las mejores decisiones también en nuestras futuras elecciones para que haya una tranquilidad y una buena relación. Recordemos que el nexo entre el gobierno, entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo hondureño es demasiado unido, es como un cordón umbilical. Más de 2 millones, no hay una familia en Honduras que no tenga un familiar en Estados Unidos. Son los que mantienen nuestras remesas y es muy importante realmente también este cambio de políticas y estar realmente al pendiente. Gracias por su sintonía y ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras y ellas también estarán dando información de lo que está ocurriendo en las elecciones en Estados Unidos y también el último, la nueva sacudida en el Seguro Social, que se ha suspendido a la actual Junta Directiva. La presidenta ha nombrado una nueva Junta Directiva, temas de interés realmente directamente para los ciudadanos. Gracias por su atención. Yo los invito a que continúen con BTV. Yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.